Entonces, es un privilegio para mí presentar al licenciado Pascual Domínguez, que nos va a hablar de exégesis Romanos 12:2. Es licenciado en Educación Física por la Escuela Normal Miguel F. Martínez y cuenta con 27 años de experiencia en el ámbito educativo. Actualmente continúa ejerciendo como docente de Educación Física, es promotor deportivo en el estado. Su trayectoria incluye la formación deportiva y el entrenamiento en distintas disciplinas, contribuyendo al desarrollo integral de sus alumnos. Actualmente se encuentra cursando la maestría en teología. ¿En dónde más? En Daniel Oss University. Bienvenido, licenciado. Gracias. Buenos días. Buenos días, hermanos. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre el tema central de la vida cristiana. La voluntad de Dios no es un concepto abstracto, sino una realidad que guía, sostiene y transforma nuestras vidas. Voy a hablar, hermanos, de la exégesis del libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Voy a hacer una pregunta, hermanos, porque vamos a hablar de la voluntad de Dios. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo nuestra voluntad? Es solo una pregunta. Si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios o haces tu voluntad. Y como cristianos obedientes a la palabra, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y quiero leer, hermanos, que dice la palabra de Dios. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios haciendo su voluntad a través de Jesús. Y de ahí empieza, hermanos, donde la obediencia que tenemos que tener nosotros ante Dios. Tenemos que ver el libro de Romanos, hermanos, que dice: no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea su buena voluntad, agradable y perfecta. Tres características: es buena, agradable y perfecta, hermanos. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, hermanos. Cuando hablamos del libro de Romanos, estamos hablando, ¿quién escribió el libro de Romanos? Fue el apóstol Pablo, hermanos, que lo escribió en Corintios, en Grecia. Cuando escribió el libro de Corintios en Grecia, Pablo, hermanos, fue en el griego koine, el griego común. Ahí lo escribió en el siglo I. Desde ahí envió la palabra, a nosotros hoy en día. ¿A quién fue enviada? A los judíos y gentiles. Fue enviada la palabra. Hoy esa misma palabra es para nosotros, hermanos. Así que el libro de Romanos capítulo 12:2, tenemos que ser conscientes como hijos de Dios, caminar en la voluntad de Dios. Anteriormente, hermanos, al capítulo 12, del 1 al 11, Dios nos habla ahí acerca del pecado, que estamos separados de Dios. Pero cuando nos habla que estamos separados, Dios también nos habla, hermanos, que tenemos que tener fe, que por su gracia tenemos salvación. Así que el Romanos 12:2 nos enseña a cómo vivir la vida como cristianos, cómo caminar en la vida como cristianos. Voy a hacer una exégesis, hermanos, del libro de Romanos 12:2. Dice: no conforméis, dice en griego, chusametizo, que significa en griego, no os conforméis. Significa no dejarse moldear por modas o valores del mundo. Un ejemplo en primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Éramos ignorantes cuando no conocíamos a Jesús. Esa ignorancia, hermanos, se ha ido de nosotros. Tenemos que vivir la obediencia, alejados de las concupiscencias. No os conforméis, chusametizo. No nos debemos de conformar, hermanos, hoy en día. ¿Cuántas cosas hoy el no conforméis, chusametizo, viene siendo como una arcilla que te moldea? Como dejarse moldear significa.
Hay muchas palabras que salen del griego, koine, del griego común, que hoy es como el inglés en este tiempo. Pero no dejarse moldear. ¿Cuántas cosas nos podemos dejar moldear hoy en día? Muchas, hermanos. Y nos vamos como si nada. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Es muy sencillo ser moldeado. ¿Y cuántas cosas nos pueden moldear en este día? Quizás digamos, hay una. Están las redes sociales, hermanos, que te van a moldear, que te van a sacar de la palabra de Dios. No os conforméis con eso, que te vayan a sacar. No te conformes, hermano. Que te saque, no te dejes moldear. Pablo exhorta a la iglesia en Roma que no se deje moldear. Es una palabra tan hermosa como caminar en la palabra de Dios. Así que, como las redes sociales, hermanos, hay muchos más. Y quiero decirte, hermano, como la inteligencia artificial viene muy fuerte y tienes que estar atento, no dejarte moldear. Porque hoy en día le vas a decir a la inteligencia artificial, estoy triste, ora por mí. Y yo te voy a decir, ¿está ahí Dios? ¿Está ahí el Espíritu Santo? ¿Está Jesús obrando en tu vida? No, hermano, pero así va a pasar. Y te vas a acercar a la inteligencia artificial, le vas a decir, profetiza sobre mí. ¿Creen que esto es juego? Pablo exhorta a la iglesia. Tienes que tener sabiduría. No te dejes moldear. Pero muchos van a ser así moldeados, hermanos. Y tienes que estar atento a la palabra, tienes que estar despierto. No os conforméis a lo que tú ves. Hay algo contra cultura. Lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y tú bien ya lo sabes porque ya no eres ignorante. Ahora conoces la palabra de Dios, conoces la verdad, conoces a Jesús. ¿Cuánto más, hermanos, te vas a dejar moldear? Este aparato te puede moldear como tú no te imaginas. ¿Cuántos hermanos tardan tiempo, tiempo y tiempo? Y aún dentro de la iglesia estamos con el celular. Están hablando la palabra de Dios y la ignoramos. Están hablando del Todopoderoso y dejamos todo ahí. Y te vas a conformar. No os conforméis, quita eso. Tantas cosas como esas, hermanos, que hoy vienen y mueven como la arcilla te hace. Nos quieren hacer, hermanos, como el mundo desea hacerte. ¿Y vas a darle lugar al mundo o le vas a darle lugar a Dios? ¿Cuántos de nosotros, conociendo la palabra, hermanos, nos conformamos? Pero Pablo dice aquí, no os conforméis. Tenemos que vivir en obediencia, alejados de las concupiscencias, hermanos. Y luego cuando habla, hermanos, aquí que habla la palabra de Dios, que dice, este siglo, en griego eión, que significa un tiempo de vida. El mundo presente, hermano, está bajo el dominio del mal. Y tú y yo tenemos que ser conscientes. Si está el dominio del mal y nosotros distraídos y dormidos, como hijos de Dios, tenemos que estar distraídos. No, hermanos, tenemos que estar atentos a su palabra. Por eso cuando dice en Gálatas 1, Cristo nos libra del presente siglo venidero. Él nos libra de este presente, hermanos, porque es malo. Pero ya Cristo lo hizo. Él se entregó por ti y por mí para hacer su obra, para glorificarle y exaltarle. Y por eso nos libra de este siglo malo. ¿Quién nos libra? Jesús, hermanos, es el que nos libra. Y cuando dice, hermanos, en transformados, hoy nosotros como hijos de Dios hemos de ser transformados. En griego, metamorfos, que significa metamorfosis, hermanos, que debe de haber un cambio en nuestras vidas, como en la naturaleza. A veces vemos nosotros una oruga y esa oruga se convierte en una mariposa y dices, ¡ay, qué hermoso! Y el hermano lo habló en el Salmo y dice, qué hermoso ver, hermanos, esa maravilla. Y a veces nos tocó ver esa transformación. A mí me tocó verla y de niño y ahora la entiendo. Una transformación que solamente hace, esa transformación solo es a través del Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuánta gente hoy necesitamos ser transformados? Es un cambio profundo, continuo.
no superficial, hermanos. Y si lo vemos en la naturaleza, hermanos, esa hermosura, esa transformación, esa metamorfosis, ese cambio en nuestras vidas, cuánto más, hermanos, lo podemos ver. El ejemplo mayor es Jesús. El Mateo 17, 2, hermanos, dice, sí, dice la palabra de Dios que su rostro fue como el sol y sus vestiduras blancas. Oh, hermanos, como la luz. Y unos quizás veas esa luz, aquella luz resplandece, hermanos. Es una luz tan hermosa. Si el ejemplo nos da a Jesús, tú puedes ser transformado, hermanos. Tú puedes hacer esa metamorfosis. Y ese cambio, esa metamorfosis no es de afuera para adentro, no, es de adentro hacia afuera. Es a través del Espíritu Santo de Dios. Esa transformación, Dios ya nos la dio para ser transformados. Esa metamorfosis que cuando hablamos de metamorfosis, esa metamorfosis es del interior al exterior con el poder del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? La transformación que podemos tener. Yo creo que si levantamos las manos, vamos a decir, quiero yo ser transformado. Yo quiero ser esa metamorfosis, ese cambio, pero eso es vivirlo, hermanos. Vivir en Cristo. Ese cambio que transforma nuestras vidas es un diario vivir. Cuando hablamos de Romanos 12, es un diario vivir el caminar en Cristo, estar consciente quién es ese Dios tan grande y poderoso. Así que los invito, hermanos, a que pongamos atención a la palabra de Dios y hagamos su voluntad y no la nuestra, hermanos. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, en Lucas 22, 42, Padre, si quieres pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La hermosura de Jesús, el sacrificio que Él iba a hacer por ti y por mí, haciendo, hermanos, la voluntad del Padre. Padre, si es posible, pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué voluntad se hizo, hermanos? La voluntad de Dios, que Él se entregara por ti y por mí. Así que debemos de buscar cada día, hermanos, este capítulo de la Biblia hoy resuena en nuestro país, resuena a nivel internacional. Muchos no hemos sido transformados, hermanos. Estamos igual. ¿De qué sirve que vengas el domingo, que vengas toda la semana si tu mente no ha cambiado, no ha sido transformado? ¿Podemos poner algo nuevo, algo viejo? No, hermanos. No sirve. Cuando caminamos en la presencia de Dios, escuchamos su palabra tal y como está escrita, sacude nuestro pensamiento y nos hace reflexionar como cristianos. Tú puedes ser ese cambio en tu vida. Tú puedes ser ese cambio en tu iglesia. Si a veces yo no quiero cambiar, alguien tiene que cambiar ahí en el pueblo de Dios. Porque cuando tú eres transformado, se ve, hermanos, en tu trabajo, se ve en la calle, se ve donde andes tú. Cuando hablas de la palabra, sabes que eres hijo de Dios. Tienes una identidad en Dios, hermanos. Y esa identidad ya la tenemos, somos hijos de Dios. Y muchos, ¿por qué voy a vivir confundido, hermanos? Si soy hijo de Dios, camino seguro, hermanos. Camino en la voluntad de Dios. Estoy seguro en todo, en lo que tengo y lo que no tengo. A Dios tengo que dar gracias y obedecer su palabra. Esa transformación nosotros, hermanos, como hijos de Dios, lo tenemos hoy en día. Está en las manos, está en la decisión. Tú puedes tomar esa decisión. No dudes. ¿Tomamos la decisión de Dios o no tomamos la decisión? ¿Obedecemos o no obedecemos? ¿Hacemos lo recto delante de Dios o hacemos mentiras? No, hermanos. Aquí Pablo nos exhorta enseñándonos que hagamos su voluntad. Es tan hermoso hacer su voluntad y es tan fácil porque ya nos dio la salvación. Es tan fácil porque tiene el amor hacia nosotros. Ay, qué hermosa es la palabra de Dios, hermanos. Que el mismo Espíritu nos siga hablando. Renovación de vuestro entendimiento, hermanos. La mente como epicentro de transformación espiritual. Efesios 4:23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre,
que está vacío viciado, conforme a los deseos engañosos. Ese viejo hombre ya quedó ¿dónde, hermanos? Ya quedó fuera de nosotros. Ese viejo hombre no puede habitar en mí cuando yo tengo a Cristo. Cuando tengo a Dios, cuando el Espíritu Santo, fui sellado por el Espíritu Santo, eso no puede habitar ya en mí. Soy una nueva criatura en Cristo. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra, Señor, porque así somos, Señor. Así que, hermanos, el cambio de pensamientos y actitudes, tenemos que cambiar los pensamientos constructivos, hermanos. Caminar como Dios desea que camines, hablar como Dios desea que hables, pensar como Cristo. Decimos muchos como cristianos, tengo la mente de Cristo. Yo digo, ¿piensas como Cristo? Hablas como Cristo, caminas como Cristo, vives como Cristo. ¿Deseas hacer la voluntad del Padre? Dice, hermanos, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena, hermanos, porque busca nuestro bienestar espiritual. El Espíritu Santo nos habla cada día. El Espíritu Santo no te habla cada quincena, no te habla cada mes. No sé cuando vayas a recibir un premio, el Espíritu siempre tiene una palabra para ti. Y el Espíritu Santo tienes que obedecerlo y caminar en él, en el Espíritu Santo. ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas del Espíritu Santo? ¿Qué hablas del Espíritu Santo? Que el Espíritu, necesitamos discernimiento, hermanos. El discernimiento espiritual para hacer la voluntad de Dios. El discernimiento lo necesitamos hoy. ¿Cuántas veces como cristianos nos equivocamos en las decisiones que tomamos porque no hay discernimiento? Y tenemos que tener discernimiento como hijos de Dios. Todos, el discernimiento se hizo para todos, hermanos. Imagínense en la comunidad del discernimiento con los dones que Dios ha dado. ¿Qué tantas cosas podremos hacer dentro de la iglesia? Quizás haya 20 personas, quizás haya 30 con esas. Ese lugar va a ser transformado, lleno del Espíritu Santo y hablándole, diciéndole tú una palabra a un hermano, el hermano yendo para el otro orando, sanando uno al otro, haciendo grandes cosas. Discernimiento en comunidad, hermanos. Necesitamos ese discernimiento cada día. Y cuando dice que la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, buena, busca en nuestro bienestar, les había comentado, espiritual. Conscientes que el Espíritu Santo es hermoso, que nos habla con dulzura, que nos habla con amor, que nos habla con la verdad y que está ahí en nosotros. No se fue, no está lejos, está aquí. Y tienes que tomar y sentir ese bienestar espiritual. ¿Por qué te sientes vacío cuando Dios ha llenado todo? ¿Por qué te sientes desanimado cuando hay un bienestar espiritual? ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué estás callado? ¿Por qué te aíslas? Agradable, hermanos. Produce paz y gozo. Paz y gozo. El libro de Jeremías 29:11 dice que Dios conoce los pensamientos de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para el fin que esperéis. Esa paz se ha dado. ¿Cómo conoce nuestros pensamientos nuestro Dios? Y te dice, te di pensamientos de paz, ¿por qué piensas mal? ¿Por qué si piensas mal de él, de ella, de tu hermano? No, ora por tu hermano, ámale, búscalo. Quizás levántale la mano. Quizás has sido maltratado y tú no sabes espiritualmente. Muchos cristianos hoy están maltratados espiritualmente. Necesitan al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo, hermanos. Es perfecta, hermanos. Es perfecta su voluntad porque refleja el carácter santo de Dios. Sin error, sin defecto. No hay defecto, no hay error, hermanos, en la perfecta voluntad de Dios. Ninguna falla hay, hermanos. Es algo hermoso, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Exhortación de Pablo a la iglesia, hermanos, es contracultural, resistir la presión del mundo. Tenemos que resistir a todo lo que venga, hermanos. Les digo que la inteligencia artificial, otras cosas vienen muy fuertes. Imagínense, ya no estaría yo aquí, estaría con un robot hablándoles y todos adorándolo, sí, amén, sí, aleluya. No,
Tienes que estar atento a Dios, a su voluntad. ¿Tú crees que Dios quiere tener un robot aquí? ¿Tú quieres que se predica la mentira aquí arriba? Se debe de predicar la verdad en todo lugar. Donde te pares y van a saber que eres hijo de Dios. Y que no necesito a nadie, solamente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. La transformación es un proceso, hermanos, como les hablé de la transformación, es un proceso continuo mediante la obra del Espíritu Santo. Eso es un proceso, hermanos. Cuando hay un cambio en nuestra vida, una forma de pensar todo, de cuando fluye desde tu interior ese cambio del Espíritu Santo, es un proceso. Vas, tiempo, pero tú vas caminando, leyendo la palabra de Dios. Hoy la lectura de la palabra de Dios, tú tienes que estar leyendo la palabra de Dios, meditándola de día y de noche, hermanos. Meditar la palabra de Dios, hacer su voluntad completamente, hermanos. Tenemos que tener, hermanos, una mente renovada, permitir y discernir y vivir en obediencia como hijos de Dios. Yo, hermanos, si no fuera obediente a la palabra de Dios, yo no vendría a la iglesia. Me quedaría como muchos en su casa. ¿Qué voy a aprender en mi casa, hermanos? Nada, pura distracción. Hay muchas distracciones hoy en día. Y Dios desea eso, que esté distraído. No, hace la voluntad de Dios. Es algo hermoso y poderoso, hermanos. Así que, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tú y yo, hermanos, todos vamos a ser transformados y obedientes a la palabra de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, hermanos. La paz de Dios sea con todos ustedes y Dios los bendiga. Gracias, licenciado. Bueno, continuamos con las preguntas. ¿Qué es lo que se espera en la transformación a la que refiere el verso de Romanos? La transformación, hermanos, viene en Mateo 22, 37 y 38. Que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primer y gran mandamiento. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Debes de amar a Dios primeramente para hacer su voluntad. Debes de conocer a Jesús para conocer su voluntad. Esa palabra de Romanos es para el pueblo de Dios. Es para los que creen en Jesús. Es para los que caminan en obediencia a Dios. Gracias, licenciado. Quiero también, hermanos, decirle que nuestro trabajo en día a día, la voluntad de Dios, es cuando tú das testimonio. No necesitas hablar, solamente das testimonio al conocerte. Y otra palabra, hermanos, que tengo aquí dice, pues la voluntad de Dios, en primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, obedientes. Sin santidad nadie verá al Señor. Y quiero terminar con eso, hermanos. En primera de Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios los bendiga. Amén, gracias.